Que Dios les bendiga, buenas tardes. Estamos aquí, verdades bíblicas, desde la plaza de Carrillo, la plazuela de Carrillo. Aquí estamos en esta tarde una vez más, queriendo hacer la invitación a todos los que a través de las redes sociales nos ven. Ahí están los letreros ahí abajo donde queremos que apoyar a la gente que tiene problemas con alguna adicción, llámese cigarro, llámese alcohol, droga, tatuajes, todas las respuestas que usted, querido amigo, quiere saber, pues aquí lo podemos apoyar de una manera gratuita. Dios les bendiga a mis hermanos de la fe, Dios los guarde, verdades bíblicas, que significa todo a través de las escrituras. Y lo tenemos que decir así porque hay demasiadas confusiones, queridos amigos, y queremos nosotros resaltar la palabra de Dios, donde se encuentran las respuestas para todas aquellas personas que se acercan al Señor para tener una vida totalmente diferente, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces queremos entrar en esta tarde con un tema muy interesante, pero para eso voy a invitar una vez más a mi hermano Juan para que nos acompañe en esta tarde. Así que, hermano Juan, adelante. Buenas tardes, los bendigo a todos. Amén. Iglesia Casa de Jesús. Sí, así es, verdades bíblicas, Iglesia Cristiana Casa de Jesús. Buenas tardes a todos. Juan, pues hoy queremos nosotros abordar un tema que la gente me ha preguntado mucho y en el cual hemos encontrado dudas, fíjate. Pero bueno, yo le voy a dar un pequeño y luego tú le das después este punto que me estabas platicando a mí. Porque la gente me dice, oiga, yo no entiendo lo del perdón, yo no entiendo esto. Yo quisiera que nos hablara de una manera muy clara, ¿verdad? No que sea uno rigorista allí en ese punto del perdón, sino que entendamos un poco las cosas de Dios y podamos nosotros comprender esto, lo que es el perdón tan necesario, porque estamos en momentos tan tribulados, donde hay demasiadas, donde hay mucha guerra espiritual, donde hay familias disfuncionales, donde hay familias que no se hablan por cualquier enojo, entramos en unas tremendas consecuencias en amistad, y pues ya hay problemas en la familia, Juan. Entonces la parte como Dios nos habla acerca del perdón es bien importante, pero Juan, danos esa introducción que tú me estuviste compartiendo ahorita. Sí, ahora en todo el mundo pues se trata de ver la psicología y en varias formas cómo restaurar las relaciones familiares o las relaciones entre miembros de la sociedad, entre personas de diferentes razas. Pero lo que todos saben que el perdón es necesario, pero en el mundo lo quieren manejar pues, de acuerdo a otros criterios, a como ellos saben, a como lo han visto en filosofía o lo han visto en la psicología, Sí. porque todos quieren resolver los problemas que hay de padres con hijos. Sí, es cierto. Con otros parientes, los tíos, los abuelos, siempre hay problemas de muchas maneras y Dios nos ha dado una manera, pero necesitamos saber cuál es la verdad. Amén. Entonces tenemos que recurrir a las escrituras para saber la verdad bíblica. Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó este legado para que conociéramos la verdad. Es la máxima autoridad, pues sí, Juan. Es cierto, sí, no, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque podemos decir que no es que el psicólogo tiene la verdad, no, dile a tu papá, o dile a fulano de tal o a sotano, o a aquel, vamos con el grupo a ver qué nos dice. Y ahí donde tenemos que darle luz a la palabra de Dios, querido amigo, para que Dios nos pueda presentar el modelo correcto, ¿verdad? Acerca de esta parte de lo que se llama el perdón. Y bueno, quiero nada más relatar una cosa rápida, Juan. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, ahí nos habla el Señor de la oración, cómo es como tenemos nosotros que aprender a tener una relación con Dios a través de la oración, es decir, hablar con Dios a través de la oración, y Él nos va a hablar a través de su escritura.
Y en una parte de la escritura o en una parte de la oración, querido amigo, hermano en la fe, dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero Juan, aquí la gente se brinca esta parte. ¿Por qué? Porque estamos tan heridos. No queremos perdonar porque nos hizo, fulano de tal, nos hizo una cosa bien grave, muy dolosa, y me duele perdonar. Es más, no quiero perdonar. Y nos metemos y nos encerramos a eso, Juan, a no querer perdonar, a no aceptar, a que le puedo decir, está bien, pues, perdono, pero no olvido. Y nos metemos en un Esos son problema. algunos estigmas que han hecho de que el tiempo es el que borra y que, Sí. y que yo no perdono, que te perdone Dios y que muchas cosas que Sí. se han inventado en cuanto al perdón y que pues esas nomás no funcionan. Exacto. No, De lo que decía, pues es un condicionante aquí la palabra de Dios, de que perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque Dios agrega. sí, Y cuando estéis orando, perdonad. sí, Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a ustedes vuestras ofensas. sí, así es, sí. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Así es, amén, amén. Y eso sigue después de ahí de esa oración, que es como el Padre Nuestro. Amén, amén. Estos versículos siguen después. Sí, no, y además hay una cosa, porque, querido amigo, escuche, querido. Pues mire, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahí está. Si yo quiero salvarme, querido amigo, yo tengo que entender, Juan, que solamente Jesús es el único medio de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Solamente Cristo es el único, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué debo de entender? Que si yo quiero tener salvación, le tengo que decir al Señor Jesús que me perdone mis pecados, porque yo me siento pecador, la he regado en muchas cosas, etcétera, etcétera. Y si yo quiero que Él me perdone a mí para tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? Yo quiero que Él me perdone y voy a obedecerle a Él. Pero aquí también es que yo me voy a voltear, ¿verdad? Para con los que están alrededor mío, y si alguno me ofende a mí, ¿verdad? No conociendo las escrituras, porque ahí está la clave, yo lo tengo que perdonar, así como Cristo me perdonó a mí, ¿verdad? Y lo vemos también en las escrituras, ¿verdad? Lo vemos con aquel rey que le llevan a uno de sus súbditos y le dicen, Señor, pues aquí hemos traído este personaje que te debe a ti 10,000 dracmas. Ah, muy bien. Y aquel varón dice, perdóname, no tengo, pero perdóname, Señor. Y bueno, encuentra la misericordia del rey. Y el rey finalmente le perdona esos 10,000 dracmas. Pero cuando este súbdito del rey vuelve a su casa, se encuentra con un consiervo de él que le debía 100. Y este se lo topa y le dice, espérate amigo, ven, me debes 100 dracmas, págamelos. No tengo, ten misericordia. No. A ver, policía, ven. Y lo encierran, Juan, lo encierran. Y uno de los que estaban ahí ve la escena y ¿qué es lo que hace? Va y le dice al rey, oye rey, fíjate que pasó esto. Fíjate que tu súbdito pues no le quiso perdonar la deuda que le debía al que tú acabas de perdonarle, mucho mayor la cantidad. Pues llámamelo. Y se lo trae. Y ahí le hace precisamente para el entendido lo que estamos platicando. Le digo, a ver, ¿por qué hiciste eso? Yo te perdoné a ti los 10,000 dracmas que me debías y tú no le pudiste perdonar a tu semejante, a tu siervo, a tu criado, 100. ¿Sabes qué? No, enciérrenmelo, ahora me va a pagar todo lo que me debe. Entonces aquí entendemos, Juan, que es necesario que nosotros aprendamos también a perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque sencillamente, Juan, como el Señor lo dijo en la cruz,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros tenemos ya cierto conocimiento de las Escrituras, tenemos que echar mano de eso, querido amigo. El perdón es necesario. Lo tenemos que hacer aunque nos duela, aunque sean situaciones muy difíciles, Juan. Sí, pero yo sí quiero remarcar el perdón de Dios un poco más, Amén. porque Él nos lo ofrece, pero nosotros estamos llenos de culpa de todos los pecados que hemos cometido. ¿Sí? Y necesitamos que Él los quite, que Él los borre, pero ¿de qué manera perdona Dios? Dios dice que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y Amén. no se vuelve a acordar de ellos. Así es, así es. Por eso es muy importante buscar el perdón de Dios, Ah, sí, desde luego. porque si nosotros no somos perdonados, nosotros seguimos cargando con la culpa, Así es, así es. seguimos en la tristeza, en la desesperación Claramente que de sí. todo lo que hemos hecho y de todos los conflictos que tenemos, Sí. porque la falta de perdón eso hace que tengamos odio, que tengamos rencor, que queramos vengarnos. Aquí como esta persona que él ve del pasaje que Dios nos dio, Sí, se quiere vengar con el que le debe. sí, Entonces el perdón requiere que uno renuncie sí. al derecho que uno tiene sobre ciertas cosas, Sí, 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 sí. sobre el dinero, sobre aparatos, sobre situaciones. Sí, sobre todo, Juan, una cosa bien importante, queridos amigos, no sé cómo lo veas tú, Juan, pero sí el Señor nos quiere mostrar que tengamos que aprender a tener misericordia, porque sabemos que un problema, Juan, es un problema, lo sabemos. Es decir, un vecino me debe, por ejemplo, 1,000 pesos, y si no puede pagarme, ¿cómo lo voy a meter al bote? O sea, yo también tengo que analizar eso y decir, bueno, no tiene cómo pagarme, se lo voy a perdonar, se lo voy a perdonar. Y tenemos que aprender a tener misericordia, porque también el Señor nos dice que si le obedecemos a Él nos puede bendecir. Él nos va a bendecir lo que hagamos con los demás, pero sobre todo debemos de entender, Juan, que el pecado va a traer maldición, y que el Hijo de Dios, Juan, debemos de desprendernos de todo pecado para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos así no vamos a perdonar. Sí, ahorita me llamó la atención porque tú nombras misericordia, algunos otros llamarán piedad, Sí, pero aquí cuando Dios estaba hablando antes del perdón, está hablando con Pedro y le dice Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ah, sí, es correcto. ¿Cuántas veces tenemos que tener misericordia? Sí, 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 ¿Cuántas veces tenemos que mostrar piedad? sí, ¿Cuántas veces tenemos que hacer buenas obras? sí. Y La aquí, respuesta de Jesús, sí, sí, porque dice, si le pregunta, Juan, le dice, 7 veces, 7 veces perdonar, 7 veces tener misericordia o hacer buenas obras. sí, o cuántas, ¿Cuántas? y el Señor se lo, Y el Señor le contesta, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. amén, ¿Sí? Y este número lo han querido aplicar de ciertas maneras, sí, pero vemos que es como una cosa infinita. sí, Perdone todas las veces que sea necesario, Sí, sí, tenga misericordia siempre, Sí. haga piedad todos los días. sí, sí, Juan. Fíjate que yo ayer lo compartí en una clínica, este punto, y yo les explicaba de esto, porque por ejemplo, si multiplicamos 70 veces 7, ¿verdad? Nos va a dar una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un día no nos la acabamos, ¿verdad? No nos acabamos al perdonar tantas veces. ¿Qué quiere decir lo que acabas de decir? Que nos acostumbremos a que en el día aprendamos a perdonar y que el día de mañana hagamos lo mismo. Que sea parte de nuestra vida el perdonar a que nos ofenden, porque así nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y estaremos reflejando, Juan,
la doctrina, la esperanza, el consejo, la enseñanza que el Señor nos da. Es por eso, Juan, que te voy a decir una cosa. Mucha gente se tropieza con personas que con todo respeto, hay cristianos que no lo son. ¿Por qué, Juan? Porque no han dado un buen testimonio, ¿no? No han dado verdaderamente, porque si los cristianos de veras dieran buen testimonio, veríamos un mundo totalmente diferente, no con tantas muertes, no con tanta delincuencia, ¿verdad? Pero nos hace falta hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice la Escritura, queridos amigos, muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. Son muy pocos los que se van a salvar. Fíjense eso, querido amigo. ¿Cómo ves, Juan? Sí, tienes mucha razón, pero es importante ver cómo Dios quiere que perdonemos o pidamos perdón, porque tenemos las dos situaciones. Cuando nosotros cometemos algo que está mal o cuando nos hacen un mal a nosotros, sí, son las dos situaciones. Así. Pero en la parábola del hijo pródigo, él no maneja nunca de que perdóname, él nada más reconoce el pecado. Sí, sí, sí. Dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya Sí. no merezco ser llamado tu hijo. ¿Eh? Entonces él estaba arrepentido Sí. y estaba reconociendo el mal que había hecho, el pecado que había hecho en contra de su padre y en contra de Dios. cielo. Por eso dice el cielo, porque es Dios Padre y Dios Hijo. Sí, 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 Y sí. con todos está pecando. Sí, amén, Y él amén, amén. reconoce su pecado y le dice, no le dice perdón, pero dice ya no soy, ya no tengo derecho a ser llamado tu hijo. Sí, 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 sí. ¿Qué hace el padre? Pues arregla la situación. Sí. No, y eso es una cosa importante. Estás citando Lucas 16, del 19 en adelante, donde nos da esa parábola. Sí, Lucas sí, 15, del 19 en adelante. Es donde nos enseña, pues, esta parábola del hijo pródigo. Pero aquí hay un detalle. Vemos que el joven se arrepintió. ¿Por qué? Porque, bueno, de cierta manera desperdició su dinero, porque a él no le sudó, él no lo ganó, vamos, fue una herencia, no le costó, vamos. Entonces se lo gastó todo, llega hasta caer en un ranchito donde le dicen, pues vas a comer, pero lo que comen los cerdos. Así que, ¿cómo ves? Pues entró a eso, ¿no? Entonces llega a pensar, Juan, ahora sí que, mira, ¡pum!, se topa con la pared. Y ahí empieza a reflexionar, Juan, qué es lo que todo pecador debe de hacer. Es como yo les decía en la mañana a los jóvenes, oye Luis, ¿qué pasó, hermano Rafa? ¿Vivías bien en el alcohol? ¿Era de alegría y gozo para tu familia? No. ¿Te dio éxito el pecado, la marihuana la piedra o la metanfetamina, etcétera? No. Entonces, ¿para qué le sigues por ahí? Si aquello trae consecuencias terribles, Juan, ¿para qué insistimos en seguir mostrando un pecado que nos va a traer la muerte, como dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Y él me dijo, oiga, pues sí es cierto, no, pues voy a analizar todo para tomar una buena decisión. Eso es todo. Y fue lo que el hijo pródigo es lo que hizo. Fue con su padre, él analizó las cosas, le pidió perdón. Y el Padre, como el Padre eterno que está en el cielo, igual como tú y yo que somos padres, pues vamos a hacer eso con nuestros hijos, perdonarles. ¿Por qué? Porque les falta experiencia, les falta madurez, porque son jóvenes y porque les falta, sobre todo, conocer el camino verdadero a través de Dios, ¿verdad? Sí, es muy importante, miren, no crea que nosotros pues dijéramos, ay, pues sabemos perdonar o muchas cosas, porque conocemos algo de la palabra de Dios. Sí. Pero Dios le va a dar entendimiento y le va a mostrar Amén, amén. con quiénes está usted mal, con quiénes debe de perdonar. Porque han hecho el ejemplo de que cuando uno no perdona o cuando uno no
le perdona a los demás es como cargar un saco lleno de carga. De angustia, de Sí, tristeza. y que vas en la vida cargándolo y que no te puedes liberar de él. Pero hay una cuestión muy rara que es la cuestión pues de la venganza. Te hacen algo mal y tú te quieres vengar. Yo sí quiero leerle aquí Dios cómo dice que manejemos la venganza, porque dice él, ¿qué es lo que le diría a usted? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para una persona que te ofendió? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Sí, Dice la palabra de Dios, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. amén. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Claro. No, y esto Juan está, digamos, gloria al Señor, porque está muy claro. Esto quiere decir, Juan, que cuando nos metemos nosotros en Cristo, cuando tenemos un nuevo nacimiento, el Señor ya nos reviste, ¿verdad?, de conocimiento para que nosotros, de veras, por eso los que están así, por eso el Señor dijo, o frío o caliente, porque a los niños yo los vomito. Eso es algo, y hay muchos niños, aún en las iglesias cristianas hay demasiados niños, porque cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, tenemos que perdonar. O perdonas completamente, Sí, completamente de verdad, o qué. no, Juan, es que aquí, si ya tenemos una nueva naturaleza, se supone que el Rafa, que no perdonaba, el Rafa pecador, tranza, ratero, todo aquel borracho, todo, ya se murió. En el bautismo le dimos muerte a los deseos de la carne. Ahora ya en una nueva naturaleza aprendemos de Cristo a qué, pues a perdonar, a hacer el bien, a llevarle al necesitado lo que necesita, porque eso es lo que Cristo nos enseñó, de que hagamos por el pobre como si fuera para él mismo, y nosotros tenemos que imitar. Por eso quien no está en Cristo no va a ser cristiano ni va a tener una nueva naturaleza. Está fallando eso. Si usted no hace lo que Cristo nos enseña, usted no tiene un nuevo nacimiento. Así de sencillo. Lo de estar en Cristo es muy importante, porque yo les decía, aquí los problemas de falta de perdón son porque hay problemas, peleas entre familiares, Claro. con el patrón, con todo. No tenemos la conciencia de tolerarnos, de ser consecuentes con las actitudes de los demás. Sí. No. Nos enojamos y empezamos con las peleas. Nos enojamos hasta por las miradas. Sí. O como lo que me acababa de decir de un amigo que acaba de fallecer, y los familiares andan peleándose en las casas o las cosas que este varón tenía, y andan peleándose. O sea, qué manera de arreglar las cosas. Qué terrible es eso. Eso es terrible. Entonces, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, insisto, si no ha nacido de nuevo, querido amigo, necesita hacerlo. ¿Y qué necesito para nacer de nuevo? Dejar su vieja naturaleza, buscar el perdón de Dios, pasar al bautismo, a las aguas bautismales, para que se sumerja, le dé muerte a la vieja naturaleza y usted pueda renacer en otro nuevo ser, como el Señor Jesucristo. Juan se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, porque así le digo, te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver ni puedes entrar al reino de los cielos. Así que para entrar al agua tienes que matar tu orgullo, tu soberbia, ¿verdad? Tienes que matar todo lo que te lastima, todos los pecados que te van a traer muchísimos problemas, y tienes que nacer espiritualmente en Cristo para que aprendas tú a perdonar a los que te ofenden, para que aprendas a amar a los que te rodean,
para que aprendas a servir a aquellos que te necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Sí, tiene razón, porque nosotros vemos que perdonar no es muy fácil. Hay mucha dificultad porque nuestro orgullo no deja que dejemos en blanco lo que otro nos debe. Exacto. Pero nosotros decimos, me lo pide Señor, Exacto. me lo pide Sí, que amén. siga su ejemplo, Amén. que yo sea como Él, Eso es bien que importante. perdone, entonces nosotros decimos, pues, porque Dios me lo pide, voy a perdonar, voy a hacer el esfuerzo, voy a ser obediente a lo que Él dice. Sí, Perdonamos, ¿por qué? Porque ya ahí entran las cosas espirituales, ahí ya entra Dios a manejar ese asunto. no, y Juan, es que también, mire, querido amigo, gracias, Señor. Es que, mire, vamos a ver, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y si Dios nos dice como nuestra máxima autoridad, Juan, que perdonemos, lo tenemos que hacer. Tenemos que perdonar porque nuestro Creador nos lo pide y es porque es para nuestra mejor calidad de vida, es para que estemos mejor. Entonces, si Dios nos pide que perdonamos, hagámosle caso, como lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, pero, óigalo, obedécele en todo, porque Juan, muchas de las veces el ser humano dice, no, sí creo en Dios, pero no le creen a Él, no le obedecen. Ese es el gran problema. Siempre yo, y no dejamos que actúe Dios, Juan. Y ese es un tremendo problema, pues. Imagínate, por ejemplo, que Dios nos diga, Juan, perdónale los 1,000 pesos a tu compañero, yo te los voy a dar. Si tú no estás sano en tu corazón, perdón, si no estás sano en tu corazón, vas a decir, no, que me los pague, no, yo se los presté, que ahora que me los pague. No, pues, hijo, yo te los voy a dar, yo tu Dios te los voy a dar, perdónalo. No. En esa batalla está la gente, y en esa necedad. Sí, bueno, para todo eso Dios nos dice de qué manera nos comportemos, pero ciertamente perder amistades, perder relaciones por cuestiones de dinero, por cuestiones de conveniencias o chismes, Eso intrigas, sí, sí, o hasta que se te adelantan en la fila, pues, lo que sea, te ganan tu posición o lo que sea. sí, Y dice Dios que no nos venguemos, que Él va a dar el pago. sí. No, y tú lo dijiste ya, Y la se los va a escritura. dar. Sí, pero va a dar el pago con ellos y con nosotros. Sí, claro. Tú dices, Él nos va a reponer a nosotros. Señor, yo los perdono porque tú me lo mandas. Amén. Él Claro, me ayuda a mí. por eso tenemos que obedecer, porque si es Dios y nos pide eso, tenemos que hacerlo sin capricho. Y además, ya leíste la cita bíblica, mía es la venganza, dice el Señor. Ahí está. Entonces, entendamos eso. Por eso, Juan, mira, hay un conflicto dentro de las religiones, así, donde la gente se atora. Pero yo abiertamente les he dicho, busquen la palabra de Dios, ahí va a encontrar respuesta para todo, para la familia, para el hijo, para el papá, para el esposo, para la sociedad, para los gobiernos, para todo hay respuesta en la palabra de Dios, ya que Él nos hizo. Por eso ahí en Juan 8, 30, 31, 32 dice el Señor Jesús, y Jesús les habló, y el Señor Jesucristo les habló a aquellos que habían confiado en Él, es decir, los que depositaron en Él la confianza, Juan, y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así, mis discípulos, porque yo los voy a enseñar a ustedes a vivir. ¿Y qué más? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, entendamos eso, no caigamos en el juego de las religiones. Todas las religiones están mal, porque tienen enseñanzas, dogmas de fe humanos, y todas las religiones fueron hechas por hombres. Solamente la escritura fue hecha por Dios a través de obreros, de hermanos en la fe, que fueron los que escribieron su palabra. Pero tengan cuidado, ninguna religión, excepto la judía, ¿verdad? Esa es la única, pero aún en Santiago
¿verdad? El Señor dice, si tú te sientes religioso, ¿verdad? Corre, ve y ve a las viudas, ve al necesitado, ve al que está en la cárcel. Y allí es donde si nosotros realmente nos creemos de alguna religión, practica todo lo que Dios nos da. Esa es la mayor prueba, practica lo que dice la Escritura, que es lo que no hace la gente. ¿Sí? Nosotros para acercarnos a Dios necesitamos a Jesucristo, Amén. porque Él a través de la cruz nos da acceso a Dios Padre. Amén. Pero eso no es la religión. La religión se pone en medio y no nos lleva a ningún lado. Así es. El que nos lleva al Padre es Jesús. Amén, Y amén. no hay nada más que usted personalmente busque a Jesús Sí. y eso le dé entrada al Padre. Sí. Nadie más. No, y sabes qué, qué Ninguna institución, ninguna Claro. organización Amén, lo amén, puede amén. hacer. Solo Jesús lo hace. Amén. Y sabes qué, Juan, una cosa tan hermosa, hermano, ahí ya no va a tener fallas, ya no va a tener usted discusiones. El Señor a través del Espíritu Santo le va a hablar a usted. Ya a usted ya no le van a venir con chismes porque la palabra es viva y eficaz. Así ya no va a tener usted, pues yo no sé qué, tengo tantas preguntas y dónde no, y luego aquellos la riegan, aquellos también. Véngase a las Escrituras. Ahí solamente va a encontrar la única respuesta. Por eso ahí en Juan 14:6, ¿verdad? El mismo Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, el que nosotros debemos de seguir. Yo soy la verdad, la Escritura donde nosotros tenemos que fortalecernos en conocimiento y la vida, porque si le hicimos caso a Él, el Señor nos va a bendecir con la vida eterna si fuimos obedientes, Juan. Pero bueno, vamos aterrizando el final de este tema del perdón. Y bueno, ¿cuál sería tu petición final? El consejo para la gente en este minuto que nos queda para terminar ya nuestra sesión. Que Dios los bendiga, Dios los guarda. A ver, Juan, termina tú. Pues la promesa de Dios es que si nosotros somos salvos, también será nuestra casa, o sea, nuestros familiares. Yo le decía que los problemas son con la familia y demás, pero Él nos sostiene como luz en este mundo. Los bendigo en el nombre de Jesús.